Bueno, bien, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. ¿Desde qué parte del mundo están viendo este stream, esta clase? Quiero inicialmente siempre y antemano dar las gracias a todos por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Gracias por sacar de su tiempo, de su espacio y compartir este gran encuentro académico educativo junto a todos nosotros. Muchas gracias a todos por la confianza. Y aquí seguimos en el camino de lograr la especialidad, en mi caso, cirugía plástica, de la mano siempre de Grupo CT Colombia. Y me imagino que es el mismo objetivo por el cual todos ustedes están acá, ¿no? Por aprender, por aumentar las probabilidades, por educarse, y de verdad que lo apreciamos mucho, y ese es el camino, ¿ok? Entonces, mire, aquí dicen desde Colombia, desde Argentina, Colombia, Panamá, bueno, la medicina es universal. Entonces, muchachos, a ver, tema propuesto para el día de hoy, carcinoma vasocelular, cirugía plástica oncológica. Espero de todo corazón que les sea de gran utilidad a todos. Así que, no siendo más, quiero que estamos un cortos de dice la logística PTO, empecemos. Entonces vamos a hablar un poco, una introducción acerca del cáncer de piel, unos conceptos a tener claros acá. Para nadie es un secreto que el cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente en el ser humano, ¿no? Digamos que el cáncer de piel engloba múltiples neoplasias, y estas neoplasias se originan de diferentes tipos de células, de tal manera que van a tener un comportamiento y van a tener un pronóstico diferente. ¿Listo? Hay un concepto que debemos tener claro, y es el concepto de cáncer de piel no melanoma, y digamos que este básicamente engloba los subtipos carcinoma vasocelular y carcinoma escamocelular principalmente. Entonces, tenemos cáncer de piel no melanoma, hace referencia a carcinoma vasocelular y a carcinoma escamocelular respectivamente. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro de todos los tipos de cáncer de piel, el carcinoma vasocelular es el más frecuente y claramente sus tasas varían. Su incidencia para nadie es un secreto que ha venido en aumento en los últimos años en diferentes países del mundo. El país con mayor incidencia de cáncer de piel es Austria. Digamos que en Latinoamérica no hay mucha data, mucha información, ¿no? Pero para nadie es un secreto que pues es el tipo de cáncer más frecuente en el ser humano. Fíjate que se trabó. Vale, vale, aquí está. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Entonces, en Colombia, digamos que se estimó que el cáncer de piel no melanoma, o sea, carcinoma vasocelular y carcinoma escamocelular, aumentó de 23 a 41 casos por 100.000 habitantes entre los años 2003 y 2007. Entonces, digamos que si continúa esta tendencia, se esperó que para el año 2020 fuese de 102 casos por 100.000 habitantes para hace 2 años, ¿sí? Entonces, claramente hay un aumento también del carcinoma, pues de este tipo melanoma, que es el otro tipo de cáncer de piel, pero en realidad el mayor aumento lo tiene el carcinoma vasocelular y el carcinoma eh, escamocelular, ¿listo? Que son los no melanoma. Entonces, ¿qué pasa? Que se estima que el cáncer de piel no melanoma en un año en Colombia es de 70.000 casos nuevos. Y digamos que esta cifra es bastante alarmante porque esto, digamos que englobaría o representaría de todos los otros cánceres en todas las ubicaciones y en todos los sexos en un mismo periodo. Entonces es un reflejo de la gran problemática de lo que corresponde al cáncer de piel. En Colombia se distribuyen en tres subtipos de la siguiente manera: 52.7% para el carcinoma vasocelular, 22.6% para el carcinoma escamocelular y 16.1% para el melanoma. Otros tipos de cáncer claramente son el carcinoma de las células de Merkel, que son receptores, ayudan a la percepción sensorial cutánea, digamos que el carcinoma sebáceo, carcinomas de linfomas y los sarcomas. Entonces, más o menos, esta es la distribución en Colombia de los diferentes o los principales subtipos de cáncer de piel. De todos los carcinomas, el más frecuente es el vasocelular, y esa fue una pregunta que hicimos en el quiz, en el grupo de estudio. Entonces, miren esta gráfica. Esta gráfica extraída del libro del profe Villegas de cirugía plástica. Entonces vean cómo el cáncer de piel, esta es una ilustración académica que habla de los casos nuevos de cáncer
atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia entre 1996 y 2010. Y lo que hace es que compara las frecuencias por sitio por cada 100 diagnósticos nuevos. Entonces pueden ver claramente el trazado de la gráfica en ascenso, lo que refleja pues la problemática y que básicamente el cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente en el ser humano. Entonces, teniendo eso claro, vamos a hablar de los factores de riesgo, que es en realidad de las cosas más importantes de esta charla. Entonces, el primer factor de riesgo, capaz que pues, claramente el más importante o relevante, es la luz ultravioleta. ¿Listo? Ese es el factor de riesgo principal de la mayoría de los cánceres de piel. Entonces, cuya principal fuente claramente es el sol, ¿no? ¿Qué pasa? Que para el carcinoma vasocelular es la exposición intensa e intermitente durante la infancia y la adolescencia la que se relaciona con carcinoma vasocelular, porque la exposición prolongada, crónica durante todo cerdas con carcinoma estamocelular. Ojo a ese concepto, ¿no? Exposición intensa e intermitente, especialmente en lo que viene siendo la niñez y la adolescencia, pues se relaciona principalmente con carcinoma vasocelular. Entonces sabemos que, digamos que en la radiación ultravioleta vamos a encontrar rayos UVA, rayos UVB y rayos UVC, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los rayos UVA, estos rayos básicamente lo que hacen es que envejecen la piel. Pueden dañar el ADN, claramente, ¿sí? Y sobre todo se asocian con daño a largo plazo. Pues son los responsables, entre otras cosas, de las arrugas, pero también pueden impactar en el desarrollo de algunos tipos de cáncer. ¿Listo? Ahora, segundo, los rayos UVB. Entonces, los rayos UVB son los que ocasionan daño directo sobre el ADN de las células de la piel y son los responsables de las quemaduras. Claramente son los responsables de la mayoría de los cánceres de piel. ¿Listo? Por otro lado, los rayos UVC, como lo están viendo en la tablita, estos no penetran en la atmósfera terrestre. Por lo tanto, digamos que no tienen una implicación está práctico en el desarrollo de cáncer de piel. Entonces, claro, este concepto hasta acá de los tipos de rayos ultravioleta. Esto es muy importante, en realidad, tenerlo claro para el tema de educación de los pacientes. Entonces, continuando, ahí lo llevas. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que no, bueno, ya eso, algo que me faltó decirles acá es que recuerden que la capa de ozono va a absorber el 100% de los rayos UVC. Sí, de pronto no lo dije, no lo expliqué de esa manera. El 90% de los UVA y prácticamente no absorbe los rayos ultravioleta UVA. ¿Listo? Entonces el 100% de los UVC los absorbe la capa de ozono, el 90% de los UVB y los rayos UVA prácticamente no los absorben. ¿Listo? Algo que es importante, aparte de la exposición a la luz ultravioleta del sol, es el índice de radiación ultravioleta. Entonces tenemos exposición a la luz ultravioleta del sol, pero también es importante hablar del índice de radiación ultravioleta, que es esta gráfica que ustedes están viendo acá. Entonces, miren que esto es un rango que va entre 1 y 11, y dependiendo del rango, pues te va a dar las recomendaciones. Entonces, si es índice de radiación ultravioleta 1 y 2, pues la persona en realidad no necesita protección, puede permanecer en el exterior sin riesgo alguno, pero desde el 3 al séptimo necesita protección, necesitamos protección. Entonces la recomendación es mantenerse a la sombra durante las horas centrales del día, usar camisa, crema de protección solar, sombrero, usar gafas con filtro UVA y con filtro UVB. Pero miren lo que pasa cuando es desde 8 hacia arriba. Entonces necesita la persona protección extrema. Entonces la recomendación en este tipo de casos es evitar salir durante las horas centrales del día. El pico durante el día que tiene mayor índice de radiación ultravioleta es entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces ahí hay que evitar en realidad salir durante estas horas, buscar la sombra, y es imprescindible usar camisa, crema de protección solar, sombrero, usar gafas con filtro UVA y con filtro UVB. Entonces, esto es bastante importante
que nosotros lo tengamos claro en el concepto de los factores de riesgo. Otra cosa es también la capa de ozono, ¿no? Entonces miren este dato, la verdad, tan alarmante, la disminución de los niveles de ozono en la atmósfera ha hecho que haya un aumento de la radiación que alcanza la superficie de la Tierra. Entonces, tanto así que se ha calculado que por cada 1% que disminuya la capa de ozono, ocurre un incremento del 1,7 a 3% anualmente de carcinoma vasocelular. ¿Listo? Entonces, razón por la cual, pues todo lo que hemos mencionado nos hace pensar en la importancia de hacer uso de las medidas de fotoprotección. Entonces, para que lo tengan clarito ahí, ese concepto de índice de radiación ultravioleta. ¿Ok? Lo otro, esto es muy importante también, lo que tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia se ha dado cuenta que la altura es responsable de un incremento del 5 a 7% en la radiación ultravioleta por cada 1.000 metros de ascenso sobre el nivel del mar. Y en consecuencia, los países que están ubicados sobre el eje ecuatorial tienen una alta exposición a rayos ultravioleta durante el año, especialmente en las poblaciones de gran altura. Digamos que en Colombia tenemos una connotación especial con respecto pues, a estos factores de riesgo, y es porque en Colombia hay una combinación de características como la ubicación sobre la línea ecuatorial, la alta concentración poblacional en lo que viene siendo la región andina por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, y, digamos que, ¿qué sucede? Sucede que en estos países los rayos solares llegan de forma perpendicular a la Tierra. ¿Listo? Entonces esto es importante. También se sabe, la medicina se ha dado cuenta, pues la ciencia, de que los municipios que están ubicados en lo que viene siendo lugares montañosos reciben mayor intensidad solar que los municipios ubicados en lugares de baja altitud. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, como factor de riesgo también la altura sobre el nivel del mar. Claramente, otro factor de riesgo va a ser las actividades al aire libre. Entonces, las personas que trabajan de forma permanente bueno, buena parte de su vida en áreas descubiertas de la sombra, como por ejemplo los agricultores, los comerciantes informales, los conductores del servicio público. Esos pacientes tienen un alto riesgo, una alta probabilidad de desarrollar cáncer de piel. ¿Listo? Y aún más cuando no hay, digamos que una educación suficiente sobre lo que viene siendo las medidas de fotoprotección. Esto, todas las actividades recreativas en el mar, los ríos, las piscinas, también representan un factor de riesgo. Entonces, claritos esos conceptos ahí de los factores de riesgo. Lo otro, color de piel, cabello y ojos. Entonces aquí aparece el concepto de los fototipos de piel de Fitzpatrick. Entonces tenemos el fototipo 1, que sería esta persona que es muy blanca, de pelo rojo y con pecas. Ese tipo de pacientes en realidad siempre y de una manera muy fácil se van a quemar y nunca van a broncearse. ¿Listo? El fototipo, el Fitzpatrick 2, es aquella persona que es blanca y que también de una manera, digamos que fácil y siempre se va a quemar y va a ser un bronceado que en realidad es muy mínimo, muy ligero, ¿listo? Fitzpatrick 3 es esa persona que es ligeramente morena, ocasionalmente se va a quemar, ¿sí? Y va a ser un bronceado gradual. Fitzpatrick 4 es esa persona morena que raramente se va a quemar y va a broncear muy bien, muy fácil en realidad, ¿sí? Fitzpatrick 5, muy morena, raramente se va a quemar y fácilmente se va a broncear. Y Fitzpatrick 6, que es la persona negra, nunca se va a quemar y pues va a tener un bronceado que es permanente y profundo. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos que tener claro acá? Que los fototipos 1 y 2 son los fototipos que en general son mucho más vulnerables a desarrollar cáncer de piel. Lo otro es el tema de la predisposición genética, ¿no? Entonces miren ahí esa ilustración muy bonita del libro de cirugía plástica para médicos generales,
el profe Villegas, en donde miren que el albinismo, en realidad los albinos se queman fácilmente y tienen riesgo de cáncer escamocelular y vasocelular, que se puede presentar hasta en el 25% de estos pacientes, con una tendencia clara a incrementar con la edad. ¿Listo? Entonces, esta ilustración pues, nos apoya el concepto, miren, el albinismo, la imagen A, el xeroderma pigmentoso, el síndrome de nevus sebáceos múltiples se asocian también a lesiones malignas de la piel. El de Gorlin o nevus vasocelares también puede asociarse con mayor frecuencia a cáncer de piel. Entonces, digamos que en los factores de riesgo hay un papel multifactorial, donde son múltiples los factores que contribuyen a la aparición o a la expresión clínica de estas lesiones, predisposición genética y factores ambientales, ¿listo? Entonces la idea es tener claro estos factores de riesgo para pues, trabajar en ellos, y esta es otra imagen que apoya el concepto de la predisposición genética a desarrollar cáncer de piel. Finalmente, otros factores, claramente tener antecedentes familiares, componente eh, heredogenético, ¿no? Entonces está ahí la inmunidad reducida, o sea, condiciones patológicas como HIV, virus del papiloma humano, o por tratamientos médicos, personas trasplantadas que reciben medicamentos inmunosupresores son más vulnerables a desarrollar cáncer de piel. La edad, en general, a partir de los 40 años para vasocelular, 50 años para escamocelular, pues se habla de que ese tipo de pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer de piel. Sin embargo, la medicina nos va sorprendiendo y vemos cómo cada vez es más frecuente en personas jóvenes. Entonces, hasta aquí claro los conceptos de introducción, claros los conceptos de factores de riesgo, ¿verdad, muchachos? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, vale, entonces, ¿qué tenemos hasta ahí, no? Tenemos claro la problemática actual de lo que es el cáncer de piel, que es el cáncer más frecuente en el ser humano, de todos los tipos de cáncer de piel, el carcinoma vasocelular, que es el que estamos hablando, es el más frecuente de todos, y vemos cómo hay unos factores de riesgo claramente identificados por la ciencia médica que son importantes tener en cuenta para impactar positivamente en la reducción de la aparición de cáncer de piel en todos nuestros pacientes. Entonces, teniendo claros estos dos conceptos, vamos a pasar a hablar en materia, a lo que vinimos. Vamos a hablar del carcinoma vasocelular. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que el carcinoma vasocelular históricamente se ha dicho que es un epitelioma. Se le ha dicho que es un epitelioma porque digamos que tiene virtualmente no da metástasis, da metástasis en el 0,1% de los casos, pero el término carcinoma es correcto porque es una neoplasia maligna, que localmente puede ser invasiva, infiltrante, agresiva, destructora, que tiene un crecimiento lento, crece en promedio 0,1 centímetros por año y que puede, digamos que desde el punto de vista local, comprometer estructuras adyacentes y ocasionar morbimortalidad. ¿Listo? Entonces se origina de las células pluripotenciales de la epidermis, es de crecimiento lento, ya lo dijimos, pero tiene la capacidad de ser localmente invasivo, lo que puede generar destrucción de los tejidos comprometidos. Bajo potencial metastásico, y a diferencia, por ejemplo, de los demás tipos de cáncer de piel, no se presentan las mucosas, ojo a esto, pero sí las puede comprometer por vecindad. ¿Listo? Suele aparecer después de los 40 años. La mayor parte de los carcinomas vasocelulares, como ya iremos revisando, se expresan clínicamente en la cara, en las zonas expuestas al sol, virtualmente no da metástasis, ya lo dijimos, y pues que no se presenta en las mucosas. Entonces, clarito el concepto hoy acerca de la definición de carcinoma vasocelular. Entonces vimos y acabamos de decir que sobre todo se expresan clínicamente en lo que viene siendo la cara, ¿no? La cara, el cuello, en menor proporción, tronco y en menor proporción aún en extremidades. En la cara sobre todo los sitios van a ser la nariz, la región cigomática, la región de las mejillas y la frente, ¿listo? Entonces, claro, carcinoma vasocelular se expresa sobre todo cara, cuello, tronco y extremidades. En la cara, nariz, mejillas, región cigomática y frente. ¿Ok?
Entonces, ¿qué más tenemos? Digamos que los carcinomas vasocelulares se caracterizan porque son lesiones papulares o son placas también, que tienen bordes elevados, que son brillados, son perlados, pueden tener telangiectasias en la superficie, se pueden tener una depresión central, se pueden ulcerar, ¿sí? Como lo están viendo acá. Entonces, son características clínicas del carcinoma vasocelular. ¿Cómo reconocerlo en consulta? Entonces, miren, en 4 pacientes diferentes, las manifestaciones clínicas características son aparición reciente, bordes elevados, aperlados, hay ausencia de nexos cutáneos, a veces puede haber una depresión central, se pueden ulcerar. Entonces esas son básicamente las características principales de, a grandes rasgos, del carcinoma vasocelular. Claramente hay una serie de subtipos clínicos y hay una serie de subtipos histológicos. Entonces, el carcinoma más frecuente es este que están viendo ahí, que es el carcinoma vasocelular, porque no sé hacer comas. Ok, el carcinoma vasocelular nodular. Entonces, ese sería el tipo de cáncer de carcinoma vasocelular más frecuente. Entonces, el carcinoma vasocelular nodular, como su palabra lo dice, es básicamente una lesión nodular elevada, de bordes elevados, digamos que puede ser transparente, translúcido, y otra característica que es muy frecuente, y esta imagen es extraída del manual del grupo CTO Colombia de Dermatología. Miren cómo es el carcinoma vasocelular nodular. Ahí lo tienen, tiene telangiectasias en la superficie, es otra de sus características. Recuerden que este puede representar hasta el 80% de los carcinomas vasocelulares. Entonces tenemos claro el concepto: nódulo, eritematoso, pequeño, con bordes bien definidos, translúcido, con telangiectasias en la superficie. Esa es la definición semiológica o las características semiológicas del carcinoma vasocelular. Como siempre, manuales de CTO acompañándonos en el estudio independiente hacia todos los objetivos. Ahora bien, tenemos otro tipo, el segundo más frecuente es el carcinoma vasocelular, pero antes les quería mostrar eso. Sucede que el carcinoma nodular, ojo, el carcinoma vasocelular nodular se puede ulcerar, como ya vimos, ¿no? Y digamos que la ulceración puede adquirir como un aspecto de mordedura de roedor, por eso a veces se le conoce como ulcus rodens. Cuando lean esto, hace referencia a ulcus rodens, que es como si impresiona como si tuviese una mordedura de roedor. Entonces esto es un carcinoma vasocelular ulcus rodens, pero también pudiese ser que digamos que adquiriera un comportamiento mucho más agresivo, más infiltrante, más destructivo, y es cuando pasa a recibir la denominación de carcinoma vasocelular terebrante, que es este que están viendo ahí precisamente en la ilustración. Entonces, ulcus rodens, mírenlo acá, carcinoma vasocelular similar a una mordedura de roedor, la imagen B, y la imagen B y C, que es el subtipo clínico terebrante. ¿Listo? Entonces el subtipo clínico terebrante claramente pues va a ser un cáncer infiltrante, destructivo, de rápida evolución, que invade estructuras anatómicas profundas como cartílago, hueso, globo ocular incluso, y es pues el subtipo más agresivo, que con mayor frecuencia se va a asociar a morbimortalidad de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Entendieron el concepto de carcinoma vasocelular nodular? Lo que pasa es que el nodular se puede ulcerar, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos diciendo. Cuando la ulceración adquiere la forma de una mordedura de roedor, se le conoce como ulcus rodens, pero puede tener, digamos que un comportamiento mucho más agresivo, y es cuando se le pasaría a denominar carcinoma vasocelular terebrante. ¿Listo? Entonces, vamos claro hasta ahí, según estuve leyendo los comentarios. Entonces, ahora sí pasamos al segundo subtipo más frecuente, que es el carcinoma
vasocelular superficial, que yo creo que ayer en la consulta vi una paciente con esta lesión y la remití a dermatología. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el carcinoma vasocelular superficial? Que engloba o corresponde aproximadamente el 15% de los carcinomas vasocelulares. La característica, una de sus características es que se localizan principalmente en tronco y extremidades. Ojo a ese concepto, ¿eh? Tronco y extremidades para el carcinoma vasocelular, pero también claramente puede afectar a la cara y el cuello. ¿Cuál es la lesión característica? Mire que son lesiones planas, son como unos parches ahí, digamos que eritematosos, que pueden tener algunas escamas, como están viendo esta segunda imagen, un borde fino, perlado y traslúcido. Entonces, esas son las características del carcinoma vasocelular superficial. Yo vi uno así, mire, era muy parecido a este que están viendo acá, pero la paciente la tenía en el tronco anterior, la tenía acá, en esta parte, inmediatamente por debajo del cuello. ¿Listo? Entonces, repetimos el concepto, carcinoma vasocelular superficial o multicéntrico también se llama. Entonces, el segundo subtipo clínico más frecuente, sobre todo se expresa clínicamente en lo que viene siendo el tronco, las extremidades, se caracteriza porque son lesiones planas, son como una especie de parches eritematosos, rosados, que pueden tener escamas, pueden tener telangiectasias incluso. Entonces, clarito que el segundo subtipo más frecuente es el carcinoma vasocelular superficial. Y pasamos a otro subtipo clínico, que es el carcinoma vasocelular morfeiforme, que puede constituir o englobar entre un 5 al 10% de la totalidad de los carcinomas vasocelulares. Entonces, mire que son lesiones, son pápulas o pueden ser placas también, lisas, de un color carne, un color rosado, ¿sí? Con frecuencia son atróficas, perdón, y tienen bordes mal definidos. Entonces aquí estamos viendo dos ejemplos de carcinoma vasocelular morfeiforme. Volvemos al concepto. Dijimos que son pápulas o placas lisas, mire, de color carne o de color rosado, muy claro también, ojo, con frecuencia son atróficas y generalmente tienen bordes mal definidos. Entonces aquí tenemos otro subtipo histológico que es el carcinoma vasocelular morfeiforme. ¿Listo? Y finalmente, otro subtipo clínico es el carcinoma vasocelular pigmentado. Entonces, ¿qué sucede? Pues que un carcinoma vasocelular nodular o un carcinoma vasocelular superficial se puede pigmentar y se le conoce como carcinoma vasocelular pigmentado. ¿Listo? Entonces, sobre todo, es importante que nosotros tengamos claro, conocimiento ahí muy humilde, de pronto para superar alguna pregunta en el examen de residencias médicas, y es cuatro subtipos histológicos principalmente. El nodular, dijimos, nodular se puede ulcerar, ulcus rodens, terebrante, carcinoma vasocelular superficial, carcinoma vasocelular morfeiforme y carcinoma vasocelular pigmentado. Entonces, cuatro subtipos, cinco, seis subtipos clínicos a tener en cuenta para superar un examen de residencias médicas. Ojalá que esto nos salga y nos quede bien a todos. A mí lo único, he presentado solo dos exámenes en mi vida y de cáncer de piel, lo único que me preguntaron fue la clasificación de Breslow para melanoma, carcinoma vasocelular. En realidad no me lo preguntaron. Me quedó bien, pero no pasé a la especialidad. Ahora, vamos a hablar de los subtipos histológicos. Entonces, claramente, pues esto también es muy importante, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo súper? Bien, bien. Vamos ahí, vamos ahí. Entonces, en esto, pues la verdad es que yo no hice mucho desgaste en mi estudio independiente. O sea, solo literalmente me aprendí los subtipos histológicos y cuáles aplican para alto riesgo de recidiva, ¿no? Entonces tenemos cinco subtipos histológicos, porque pues yo no sé si puedan preguntar
muy a profundo esto de histopatología, ¿no? Creería que no. Bueno, en la medicina todo es posible, ¿no? Entonces tenemos 5 subtipos histológicos, que son el carcinoma vasocelular superficial. Me permito leerles lo que dice ahí. Dice, se caracteriza por múltiples nidos tumorales de células basaloides que se desprenden de la capa basal de la epidermis y que solo se extienden a la dermis papilar. Se puede observar empalizada periférica y hendidura del estroma. Las islas tumorales pueden estar dispersas en el tejido circundante o estar separadas por grandes porciones de piel normal. Vuelvo, les digo, yo no sé pues, qué tan importante sea saber esto o irse lejos estudiando esto, ¿no? Para los que quieran, siempre es bienvenido que se vayan a profundidad, pero pues hay que darle rentabilidad al poco tiempo para estudiar que tenemos, los que tenemos que trabajar en el hospital, que hay que pagar el ICETES y no sé qué. Entonces, pues, no sé qué tan profundo, qué tanto grado de compromiso quieren hacer frente a esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? 5 subtipos histológicos: superficial, nodular, micronodular. Entonces aquí tenemos el superficial, tenemos el carcinoma vasocelular micronodular, lo están viendo ahí, el carcinoma vasocelular morfeiforme y el carcinoma vasocelular trabecular. Entonces, 5 subtipos histológicos y ya vamos a entender a continuación cuál es la importancia eh, de esta clasificación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, miren, ¿cómo se diagnostica? Cómo se aborda? ¿Cómo es el abordaje diagnóstico de estos pacientes? Entonces, como toda medicina parte por una lesión sospechosa, ¿sí? ¿Cómo llegas tú a la sospecha de que es un carcinoma vasocelular? Pues sencillo, muy fácil, teniendo en cuenta la anamnesis, el interrogatorio, los factores de riesgo, uy, discúlpame ahí que me hizo falta la F, los factores de riesgo para cáncer de piel y el examen clínico. Entonces, yo creo que con todo lo que hemos hablado hasta este momento de la charla, considero que ya podemos llenarnos de argumentos para decir, venga, yo sospecho de que esto puede ser un carcinoma vasocelular. Entonces, como todo en medicina, anamnesis, factores de riesgo, examen clínico. Con esto vamos a solicitar toma de biopsia. La indicación puntual de toma de biopsia es cualquier lesión sospechosa para cáncer de piel. Estas son algunas de las recomendaciones para la toma de biopsia. Entonces, la toma de biopsia tiene que ser representativa, teniendo en cuenta los hallazgos clínicos, incluir la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo, y se debe hacer biopsia incisional en sacabocado obtenida del centro de la lesión. Entonces, con toda esta biopsia, con toda esta data de anamnesis, de interrogatorio, de examen físico, de factores de riesgo, pues se va a clasificar al paciente. Entonces, todo el equipo multidisciplinario, digamos que va a tener en cuenta de que si el carcinoma vasocelular es primario o es secundario, el tamaño, la localización, el subtipo histológico, la dispersión y si hay invasión perineural. Entonces, esos son puntos de corte que tienen en cuenta todo el equipo multidisciplinario para hacer el enfoque de estos pacientes. Y esta es la clasificación que se usa en Colombia para hablar del riesgo de recidiva de carcinoma vasocelular. Digamos que en Norteamérica solo se habla de bajo y de alto riesgo, pero en Colombia se habla de un bajo, mediano y alto riesgo. ¿Qué puntos de corte se tienen en cuenta? Localización, tamaño e histología. Entonces, en localización es importante tener claro el siguiente concepto, y son la famosa zona H, ¿verdad? Que sería esta representada como de color, eso es como un rojo, ¿no? Sí, es un color rojo. Entonces, zona H es la zona de alto riesgo. La zona de color amarillo, que es la zona no H, es de riesgo intermedio, y la zona representada de color morado sería de bajo riesgo de recidiva. Entonces, este es el punto de corte de localización. Entonces, zona roja, representada de color rojo, alto riesgo; amarilla, riesgo intermedio o riesgo moderado; y morada sería la zona de bajo riesgo. ¿Listo? Y lo otro que tienen que saber son los siguientes datos. Los puntos de corte desde el punto de vista del tamaño son 6, 10 y 20. Entonces, ¿qué pasa?
Un paciente con alto riesgo, con un carcinoma vasocelular de alto riesgo de recidiva, es un paciente que en la zona H tiene una lesión mayor o igual a 6 milímetros del subtipo histológico micronodular, trabecular o morfeiforme. Entonces, micronodular, trabecular o morfeiforme hablan de alto riesgo de recidiva. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto. Zona H mayor o igual a 6, cabeza y cuello, zona no H, que ya la vimos, sería mayor o igual a 10 milímetros para hablar de alto riesgo, y tronco y extremidades mayor o igual a 20 milímetros. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo mediano o el riesgo intermedio? Es básicamente lo mismo en la localización, lo mismo el tamaño, pero diferente subtipo histológico. Entonces ya aquí aplicaría el subtipo histológico nodular o superficial. ¿Listo? Porque micronodular, trabecular o morfeiforme nos habla de alto riesgo. ¿Listo? Y finalmente tenemos el bajo riesgo, que es básicamente el mismo subtipo histológico que el mediano riesgo, pero con diferentes puntos de corte desde el punto de vista del tamaño, que ya para este caso sería menor de 7, menor de 10 y menor de 20 milímetros. Entonces, a tener en cuenta y claro este concepto de la clasificación de riesgo de recidiva en carcinoma vasocelular. Ahí lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, que no es solo esto, ¿no? Los cirujanos plásticos oncológicos también tienen en cuenta otros tipos de cortes. Entonces tienen en cuenta lo que viene siendo, ya lo dijimos, localización, tamaño, los bordes pobremente definidos, o también se denomina como mal definidos, habla de alto riesgo. ¿Sí? Si el paciente está inmunosuprimido, alto riesgo. Si el paciente tiene en ese lugar radioterapia previa, alto riesgo. Patrón histológico, lo que ya dijimos, micronodular, trabecular, morfeiforme, habla de alto riesgo, ¿no? Micronodular, a ver, lo dijimos, micronodular, trabecular o morfeiforme habla de alto riesgo de recidiva, y nodular o superficial, bajo riesgo de recidiva. Lo otro, invasión perineural. Si hay invasión perineural también refleja alto riesgo. Entonces, ¿para qué es importante esto? Para finalmente llegar a la parte del tratamiento. Entonces, esta charla, vean que es muy puntual, es muy objetiva, es tal cual les estoy transmitiendo lo poquito que estudié pues, sobre este tema. Eh, y esto es lo importante. Miren, entonces, ¿cuáles son los puntos de corte en el tratamiento del carcinoma vasocelular? Entonces, todo el equipo multidisciplinario que hace parte del abordaje de estos pacientes se enfoca en tres objetivos: la curación, la funcionalidad y la estética, porque es cirugía plástica, estética reconstructiva. Hay que curar al paciente en la medida en la que sea posible, siempre preservar la funcionalidad, y en la medida en la que sea posible siempre preservar la estética de tu paciente. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí ese punto de corte. Y miren, uy, aquí no se ve muy bien. Entonces, miren cómo en el tratamiento de los pacientes con cáncer de piel es multidisciplinario. Entonces, vean, porque es que es una enfermedad sistémica en estadios avanzados. Entonces, miren toda la cantidad de especialistas que pueden hacer parte de estos pacientes: dermatooncólogos, cirujanos plásticos, oncológicos. Esperemos al menos llegar hasta acá, a ser cirujanos plásticos, cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos de tejidos blandos, oncólogos, radioterapistas, psiquiatras, patólogos, médicos paliativos y enfermeros capacitados en pacientes oncológicos. Mira hasta dónde ha llegado la medicina, ¿eh? Hasta dónde tantas ramificaciones para el enfoque integral y holístico de todos estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave del tratamiento es que depende del riesgo de tu paciente. Entonces, para bajo riesgo, la primera línea es electrodesecación, curetaje, criocirugía o cirugía convencional con margen mínimo de 4 milímetros. Ojo a ese número, 4 milímetros, no sé si lo puedan preguntar en algún examen, que veo que
la lectura independiente hicieron como mucho énfasis en ese dato de 4 milímetros como mínimo, la cirugía micrográfica de Mohs. Segunda línea, radioterapia, y tercera línea, terapia fotodinámica. Entonces esas son como pues apreciaciones muy académicas de mi parte, porque ya pues comprometerme a decirles cómo se hace una cirugía micrográfica de Mohs es otro rollo, es otro nivel, ni siquiera lo he visto en persona, así que, pero lo importante es que lo tengamos claro, o sea, que tengamos ahí ese concepto sencillo, a grandes rasgos, de las líneas de diferentes tratamientos para el carcinoma vasocelular de bajo riesgo. Tenemos para el carcinoma vasocelular de mediano riesgo, que depende, o sea, depende de si es carcinoma vasocelular eh, superficial o si es carcinoma vasocelular nodular. Entonces, si es carcinoma vasocelular superficial, primera línea, electrodesecación, curetaje, o criocirugía, también te puedes apoyar de eso. Segunda línea, cirugía convencional con margen mayor a 4 milímetros o cirugía micrográfica de Mohs. Tercera línea, radioterapia, terapia fotodinámica. Y cuando se trata de carcinoma vasocelular nodular, pilas que cambia el algoritmo. Entonces, cuando es nodular, la primera línea ya pasa a ser cirugía convencional con margen mínimo de 4 milímetros, cirugía micrográfica de Mohs, segunda línea sería radioterapia y tercera línea electrodesecación curetaje. Entonces, mira que cuando es superficial, la primera línea es esta, y la segunda línea es esta, y la tercera línea es esta, ¿no? A ver, sí, efectivamente. Entonces, mira cómo se invierte, ¿no? Cómo se invierte y ahí pues hay que tener un poquito como de memoria y de pronto de un poco de sentido común también para intentar evocar esa información si nos lo preguntan. Ah, ¿qué pasa acá? Digamos que siempre que se necesite preservar tejido, por ejemplo, que haya alguna lesión cerca a la vía lacrimal. Siempre que se necesite preservar tejido, la primera línea va a ser cirugía micrográfica de Mohs, porque es una cirugía que tiene como objetivo retirar toda la lesión, todo el tumor, preservando la mayor cantidad de tejido posible. Lo otro es que la radioterapia no estaría indicada en pacientes menores de 60 años. Es otro pues datico que leí, pues que quería compartir con ustedes el día de hoy. Finalmente, pues el carcinoma vasocelular de alto riesgo, que depende el algoritmo de si es primario o si es recurrente. Entonces, siempre radioterapia va a ser de segunda línea, sobre todo para esos pacientes que no se puedan operar por edad, por comorbilidades, diabetes, descompensado, etcétera, etcétera. Va a ser segunda línea. Primera línea, entonces vamos a tener la cirugía convencional, la cirugía micrográfica de Mohs. Volvemos al concepto, siempre que haya que preservar tejido, cirugía micrográfica de Mohs. Cuando no haya necesidad de preservar tejidos, perfectamente tengo entendido que se puede hacer cirugía convencional con un margen lateral, con un margen digamos que profundo, amplio, ¿no? Cuando no se necesite, cuando no se requiera cirugía micrográfica eh, de Mohs. Entonces, para concluir, con respecto a las indicaciones de cirugía micrográfica de Mohs, entonces miren, volvemos al concepto. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento con cirugía micrográfica de Mohs? La localización en o alrededor de los párpados, orejas, nariz, labios, pliegue nasolabial, frente, cuero cabelludo y zonas de fusión de pliegues embrionarios. Los subtipos histológicos de alto riesgo, ya saben, para las recurrencias, para cuando hay afectación perineural, cuando el paciente tiene márgenes mal definidos en zonas de riesgo y en general para lesiones con un tamaño mayor a 2 centímetros, aunque esto depende, porque si está localizado en el tronco o en las extremidades, en teoría se podría hacer una cirugía de resección convencional, ¿listo? No cirugía micrográfica de Mohs. Entonces, cuando es mayor a 2 centímetros, como la típica respuesta confiable, depende, porque si está localizado en tronco o extremidades, le podría dar una opción de cirugía convencional. Entonces, ya para finalizar esto, que también es importante, la terapia sistémica. Entonces la indicación de terapia sistémica, este medicamento, este fármaco que se llama
Bismodegib, se llama el medicamento. Bismodegib, que es un medicamento que es tomado por vía oral, un inhibidor de la vía HEP-hop. ¿Listo? Digamos que este fármaco está aprobado por la FDA en los Estados Unidos. Es primer tratamiento sistémico para carcinoma vasocelular localmente avanzado o metastásico, que es extremadamente raro, que no puede ser tratado con cirugía o con radiación. Entonces, pues como para tenerlo ahí presente, es una terapia efectiva con una buena respuesta clínica, aunque en el momento pues los datos son algo limitados. Habría que pues entrar a mirar un poco más en profundidad si nos queremos involucrar. Digamos que datos son limitados para el tema de determinar lo que viene siendo la mejoría en la supervivencia y para demostrar pues, su costo efectividad como cualquier tipo de propuesta de tratamientos. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para la prevención? Ojo a eso, el del carcinoma vasocelular. Entonces, miren, aquí están claramente en las tablitas. Para la población en general se recomienda promover medidas que reduzcan la exposición a la radiación ultravioleta para disminuir el riesgo de carcinoma vasocelular. ¿Cuáles son esas medidas? Barreras físicas. Evitar la exposición en las horas de mayor índice de radiación ultravioleta. Pregunta del quiz. Pregunta del quiz. ¿Cuáles son las horas que dice la evidencia científica en las que hay mayor índice de radiación ultravioleta? Vamos a ver si aprendieron ese concepto, si lo repasaron. Todo el mundo. 9 a 4. 9 a 4 p.m. Listo. Eso me apaga el computador. De 9 a 4 p.m. Buscar la sombra, practicar actividades al aire libre. Yo, la verdad que viví en Cartagena, Colombia, un mes y medio, que me fui con la ilusión de ir a trabajar con un cirujano plástico que me iba a ayudar y me iba a orientar y me iba a aumentar la probabilidad de entrar a la especialidad y me dio fue la espalda, como suele pasar en este gremio de la cirugía plástica, y me decepcioné y me equivoqué y entendí que si no lo hago por mí mismo, nadie lo va a hacer por mí. Así que es un consejo que les doy a todos los que como yo están intentando lograr la especialidad de cirugía plástica, pero que estuve en Cartagena y nunca fui al mar, que no me gusta el sol. Aparte soy Fitzpatrick 2, de Fitzpatrick 2, entonces en teoría tengo mayor predisposición a desarrollar cáncer de piel. Usar barreras químicas, clarito el concepto ahí. Claro el concepto. ¿Qué más tenemos por acá? Uy, a ver. Mire, para la población en general se recomienda promover medidas que eviten la exposición solar entre las 9 y las 4 p.m. Para la población en general se recomienda buscar la sombra al practicar actividades y desplazamientos al aire libre. Para la población en general se recomienda usar vestimentas apropiadas, sombrero de ala ancha y ropa de manga, perdón, botas largas que impidan el paso de la radiación ultravioleta. No se recomienda el uso de cámaras de bronceo en la población en general por el aumento de riesgo de carcinoma vasocelular. Ojo a esas cámaras de bronceo, ¿eh? Cuidadito, pilas. Lo otro es que para la población en general se sugiere usar barreras químicas, protector solar, en conjunto con otras medidas de protección física para prevenir el carcinoma vasocelular. Se recomienda que el protector solar sea de amplio espectro, o sea, que te cubra contra UVA y UV con un factor de protección solar mínimo de 30. Y medidas de salud pública. Se recomienda realizar campañas educativas integrales, publicidad, talleres educativos, cartillas y educación dirigida a la población en general,
que brinden conocimientos y modifiquen conductas sobre los riesgos de la exposición a la radiación ultravioleta y sobre la prevención del carcinoma vasocelular, priorizando la población en edad escolar. Y finalmente se recomienda que las campañas educativas integrales, publicidad, talleres educativos, cartillas, educación dirigida a la población en general, sean reforzados periódicamente para mantener el cumplimiento de las intervenciones de prevención del carcinoma vasocelular, priorizando la población en edad escolar. Entonces, digamos que esta era la idea de la charla. Espero que de verdad les haya sido de gran utilidad. Les compartí lo que yo estudié, les compartí lo poquito que yo sé sobre este tema. Considero que bueno, que teniendo claro estos conceptos de introducción, claro el entendimiento de la problemática actual, de que es el cáncer más frecuente, de que de los tres el carcinoma vasocelular es el más frecuente, teniendo claro los factores de riesgo, la definición del carcinoma vasocelular, que digamos que cuando estás ahí con el conocimiento muy inestable, de pronto puedas confundirlo con el escamo celular, con el melanoma, se pueden ahí complicar un poquitico la capacidad de evocar la información, teniendo claro la presentación clínica de estos pacientes, que probablemente por ahí se pueda venir alguna pregunta, no sé, puedan jugar con la memoria de nosotros, teniendo claro el diagnóstico y teniendo claro el tratamiento. Creo que son cosas muy puntuales lo que les quería traer acá. Como siempre, el modelo de enseñanza del grupo CTO para todos ustedes, así que espero que les haya sido de gran utilidad. Gracias por el tiempo, espero que hayan aprendido mucho y aquí los dejamos.